Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física con Facu. Hoy, antes de empezar, como hemos hablado en otras clases, hacemos este pequeño ejercicio de autoconciencia, en el cual nos autoobservamos y nos fijamos cómo nos sentimos en este momento. Y en este cómo nos sentimos, más allá de, como también lo hemos hablado en algunas clases, de un estado de bien o mal, ampliamos, por ejemplo, acá tienen una lista que es de 22 estados emocionales en el que puede que se encuentren en este momento. Simplemente es un estado para observar cómo nos sentimos en este momento y cuál es la predisposición con la que nos ponemos hacia la clase. Si estamos en un estado en el que no nos sentimos cómodos para la clase, es mejor, ya que este está en video y no está siendo en vivo, lo podemos pausar o podemos acomodar en algún momento en el que nos sintamos cómodos. ¿Para qué hacemos esto? Justamente para tomar autoconciencia de uno mismo y también para ayudar a generar este ejercicio de conciencia cuando hacemos la práctica de física también. Justamente hablando de práctica y de problemas, la clase de hoy va a hablar sobre esto, justamente sobre hablar y plantear problemas. Esta es una clase que va a ser principalmente de fundamentos matemáticos, que nos van a ser de utilidad para toda la materia y pienso que para muchas otras materias también les va a ser de utilidad. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Vamos a reconocer e interpretar el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico, saber aplicar correctamente los principios de la matemática para la resolución de ecuaciones, interpretar funciones y sus elementos, aplicar en forma correcta fundamentos para la resolución de triángulos y rectángulos, conocer conceptos de trigonometría y su aplicación, y comprender la importancia de seguir ordenadamente los pasos en la resolución de problemas. Aquí esto es lo que el otro día en la clase comentaba también, que es la historia de los 5 ciegos y un elefante. Cuentan, como seguramente hay algunos que no le escucharon, se las comento brevemente. Dicen que hay 5 ciegos y a estos 5 ciegos les piden que describan un elefante. Ellos no sabían en qué consistía un elefante, entonces se acercan y lo hacen por medio del tacto. Entonces hay uno que toca su trompa. Entonces dice, oh, el elefante es como un gran tronco de árbol. Y hay otro que le toca la cola y dice, no, el elefante es delgado como una soga. Y hay otro que le toca las orejas y dice, no, un elefante es bastante chato y áspero. Y otro le toca el tronco, el vientre y dice, no, el elefante es como una gran pared. Entonces, aquí es donde nos podemos plantear quién está equivocado y quién está acertado en esto, quién es el que está bien. Y aquí nuevamente vemos que en realidad cada uno está viendo fragmentadamente una porción de la realidad y de acuerdo a su percepción de lo que es la realidad, está en lo cierto por su percepción. Pero para entender esto tenemos que hacer una visión de conjunto. Y esta visión en conjunto es justamente lo que queremos apuntar en física. Por eso en la unidad anterior y en la guía anterior hablamos tanto sobre los modelos matemáticos y los modelos físicos, que también es un concepto que vamos a aplicar mucho en la materia, que es algo que pretendemos utilizar que justamente utilizamos para pretender acercarnos a la realidad, interpretarla de una manera óptima y poder arrojar resultados lo más veraces posibles. Vamos a hablar inicialmente de conjuntos numéricos. Esto voy a ser breve porque también son temas, en general la mayoría de los temas de hoy son temas que ya los han visto, pero he notado en clases que ha faltado un poco por ahí. Entonces vamos a empezar con los números desde el conjunto más grande hasta los más pequeños, que son los que empezamos a ver en un principio cuando íbamos en la primaria, por ejemplo. El número más grande que abarcan a todos, que esto está, aquí no incluí los diagramas, esto está en la guía. En la guía van a ver que lo he incluido como diagramas. Aquí lo coloqué como llaves. El tema es el conjunto de los números complejos, denominados con la letra C.
Dentro de los números complejos vamos a tener los números imaginarios y los números reales. Dentro de los números reales tenemos los números racionales y los irracionales. Dentro de los racionales tenemos los enteros y los fraccionarios. Siempre y cuando el denominador sea distinto de 1. Porque si es igual a 1, entonces ya estamos hablando de un número entero. Dentro de los números enteros vamos a tener los naturales, los negativos y el 0. El 0 no es ni positivo ni negativo. El 0 es 0, justamente. Y dentro de los números naturales, a su vez, tenemos los números primos, el 1, que representa la unidad, algo que ya hemos nombrado bastante, sobre todo en la guía anterior, y los compuestos. También estuvimos hablando bastante en clase sobre los símbolos matemáticos. Y aquí hay bastantes símbolos como para que se den una idea. No, obviamente no vamos a utilizar todos, pero yo les contaba, por ejemplo, en mi experiencia personal, muchos de estos símbolos yo los he aplicado y no solamente en matemática o física o ciencias duras, sino incluso hasta para tomar nota. Creo que, como les comentaba, la definición de la derivada, de los límites, tantas definiciones que son larguísimas, pero que sin embargo se acotan y se hacen bastante pequeñas gracias a los símbolos. Los símbolos nos permiten transcribir, como les decía, incluso hasta en la cotidianidad, cuando tienen que estar tomando nota o cuando tienen que representar algo, el uso de los símbolos es sumamente apropiado y muy útil. Así que también, y de paso también es algo universal, como la matemática misma. Entonces es algo que pueden aprovechar para esto. Hablamos también del lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. ¿Qué vemos? La diferencia entre ambos. El lenguaje coloquial es justamente aquel que se usa cotidianamente, el que van a ver cuando si alguien interactúa con distintas personas, depende del ámbito en el que nos manejemos, es también con qué lenguaje nos vamos a manejar. Como les decía, una vez que uno aprende el lenguaje simbólico, se puede comunicar con esos símbolos con otras personas que también entienden los símbolos. Pero si no, es como que vamos a tener que manejarnos con el lenguaje coloquial. Pero una vez que sepamos interpretar y convertir este lenguaje, no va a haber ningún problema. ¿Qué dice aquí? La gente en la vida cotidiana tiende a no pensar problemas reales en términos matemáticos. Usan el lenguaje común para describir estas situaciones. Pero las palabras se pueden traducir en el lenguaje de las matemáticas y así poder aplicar la física para resolverlos. El lenguaje coloquial es aquel que nos permite expresar ideas utilizando nuestro idioma de manera oral o escrita. Es el que usamos normalmente, que puede ser oral o escrito, y está formado por distintas palabras del idioma, como les decía, la cotidianidad. El lenguaje simbólico nos permite traducir los símbolos a símbolos del lenguaje coloquial. Se denomina así las ideas matemáticas expresadas con un símbolo o un grupo de símbolos. Por ello, para resolver problemas, es necesario conocer cómo expresar de esta forma lo descrito en un enunciado escrito. De este modo se obtienen letras, símbolos matemáticos y números expuestos de tal forma que nos permiten hallar los resultados deseados. En matemática constantemente pasamos del lenguaje simbólico al coloquial y viceversa. Esto se aplica también en física, obviamente, por eso ahora lo vamos a aplicar. Puesto que permite hacer un planteamiento y resolución de distintas situaciones problemáticas. Acá hay un ejemplo. Dice, el doble de un número entero es igual a 8. ¿Cuál es dicho número? El doble de un número. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando de doble, significa que estamos multiplicando por 2. Entonces, ahí tenemos, como voy a colocar aquí el puntero. Ahí está, puntero láser. Vemos que tenemos 2 por x es igual a 8. Está el doble de un número es igual a 8. Si tuviéramos que resolver esta ecuación, sabemos que este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda que x es igual a 4. Y aquí hay algunas conversiones que dan en esta tabla. Por ejemplo,
el lenguaje coloquial, cómo se dice en el lenguaje coloquial y esto cómo lo expresamos en el simbólico. A simple vista pueden ver que justamente en el lenguaje simbólico es algo bastante más acotado que el lenguaje coloquial. Por eso les decía, ideal desde para tomar notas hasta para resolución de problemas y aplicaciones prácticas y cotidianas también sirve muchísimo. Por ejemplo, cuando veamos en un problema que dice el resultado es, da, es igual o algo por el estilo, significa que están hablando de un igual. Cuando en el problema o en lo que yo estoy leyendo o en lo que estoy hablando o me están hablando me dice agregar, suma, adición, significa que hay un más. Si dice diferencia, resta o disminuido, significa que hay un menos. Si dice producto o multiplicación, significa que es un por. Cociente, razón o división es un dividido. El doble de un número. Este va a ser 2 por x. La mitad de un número va a ser el número dividido en 2 o multiplicado por un medio. Es lo mismo. El triple de un número va a ser 3 por x. Aquí una aclaración dice, del mismo modo, si es el cuádruple va a ser por 4, si es el quíntuple va a ser por 5, el sextuple por 7 y así sucesivamente. La tercera parte de un número y va a ser x dividido en 3. También, como dice, del mismo modo, si fuera por ejemplo la quinta sería dividido en 5, la sexta dividido en 8 y así sucesivamente. ¿Cuál sería? El siguiente o el consecutivo de un número. Eso va a ser x más 1. El anterior o el antecesor de un número va a ser x menos 1. Un número par va a ser 2 por x. Sabemos que si multiplicamos 2 por un número van a ser múltiplos de 2. Ahora si yo le quito 1, que va a ser el anterior, sabemos que se intercalan el número par, impar. Entonces el anterior va a ser justamente un número impar. La suma de dos números consecutivos. Entonces tengo x, que es un número, más su consecutivo, que va a ser más, y ahí vamos en paréntesis, x más 1. La multiplicación de tres números consecutivos. Y aquí tengo un número, su consecutivo y el consecutivo, el del que le sigue a su vez. O sea, x por x más 1 por x más 2. El cuadrado de un número, x al cuadrado. La raíz cuadrada de un número va a ser la raíz cuadrada de x. Y así podemos continuar con más ejemplos. ¿Qué dice? Importante. Las expresiones en el lenguaje simbólico que aquí utilizaremos, aquí utilizaremos la letra X, que es la más frecuente, aunque es indistinto usar cualquier otra letra. Como les decía, en general sí usamos X, pero puede ser cualquier letra. Por ejemplo, justo esta mañana en la clase estuve hablando sobre un problema en el que veíamos, por ejemplo, la altura y veíamos distintas variables. Y cada uno le puede colocar la letra que quiera, siempre y cuando sea un marco coherente y sobre todo se entienda de qué estamos hablando. Si entre un número y una letra no se indica la operación, se entiende que hay un signo de multiplicar. Por ejemplo, cuando vemos 4x significa que es 4 por x. Ahora bien, dice, teniendo en cuenta las siguientes pautas, podemos ir traduciendo el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Por ejemplo, acá vemos que dice, el doble del siguiente de un número da como resultado la cuarta parte de dicho número. Entonces, el doble, que va a ser 2 por. El siguiente de un número es x más 1. Da como resultado, eso significa igual. La cuarta parte, o sea, un cuarto, o algo dividido en 4. De dicho número, nos estamos refiriendo al mismo, o sea, va a ser x, que es el que está acá. Entonces la ecuación nos va a quedar así, como dice acá, 2x más 1 es igual a un cuarto por x. Acá vemos otro que lo hacemos la inversa, pasamos del lenguaje simbólico al coloquial. Entonces tenemos 2x menos 1 más x menos 1 es igual a 15. Entonces esto ¿qué va a ser? Un número impar, porque va a ser un número x, justamente impar, 2 por x menos 1, más su antecesor, o
o sea, x menos 1. Seguimos refiriendo al mismo número. Es 15. Aquí hay algunos ejemplos donde podemos ver justamente comparación, que esta tabla también está en la guía, entre lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. 8 es mayor que 3. Entonces, 8, colocamos ahí, mayor que 3. ¿Este qué sería? Menos 2 es menor o igual a 5. A ver el siguiente. La diferencia entre 9 y 2 es 7. Voy a colocar aquí la pluma. Entonces la diferencia entre 9, bueno, lo estoy haciendo con el mouse, 9 menos, porque estamos dando diferencia, eso va a ser menos 2 es igual a 7. Ahí después tengo, bueno, 20, la cuarta parte de 20 es igual a 5. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Y así podemos continuar. También podemos simbolizar los números con distintas letras. Por ejemplo, el lenguaje coloquial dice la suma de dos números es 13. Entonces, dos números, obviamente no está diciendo que son dos números iguales. Entonces ahí sí colocamos letras distintas. Dos números, uno va a ser número A y el otro va a ser número B. Pero como son desconocidos, los voy a colocar con letras. El producto de dos números es negativo. Entonces A por B es menor que 0. La raíz cúbica de un número es 8. Y tengo la raíz cúbica de un número, por ejemplo m, podría haber sido x, podría haber sido y. No hay problema con la letra, siempre y cuando se entienda que es un número. Y que esa letra representa un número que no conocemos. Es igual a 8. Aquí que dice x más 1 al cuadrado es igual a 81. Lo puedo representar como el siguiente de un número, o un número aumentado en una unidad, o el siguiente de un número elevado al cuadrado es igual a 81. El anterior del cuadrado de un número es igual a 36. Entonces el anterior, vamos por otra parte, el anterior va a ser x menos 1. Ahora dice, el anterior del cuadrado de un número es igual a 36. Entonces el anterior del cuadrado, ahí ya vemos que ese número, estamos hablando del cuadrado, es igual a 36. La cuarta parte de la diferencia entre un número y su doble es 28. Entonces la cuarta parte, ya sabemos que tenemos que dividir en 4, de la diferencia entre un número y su doble. ¿Cuál va a ser? La diferencia, tengo un menos, entonces tengo x, que va a ser un número, menos su doble, x menos 2x. Y esto va a ser igual a 28. Expresiones algebraicas. Se denomina expresión algebraica a un conjunto de números y letras vinculadas en una operación. Por ejemplo, menos 6 multiplicado por w elevado al cuadrado. En esta expresión algebraica cada componente recibe un nombre particular. Por ejemplo, el valor menos 6 recibe el nombre de coeficiente. La expresión w elevado al cuadrado representa la parte literal. Y solamente la letra sola, la letra por sí misma, representa la variable. En este caso, la operación las vincula es el producto y la potenciación. La que vincula el coeficiente con la parte literal es el producto y la potenciación es la operación misma que está vinculada con la variable. Ahora pasamos a esta tabla, donde vamos a analizar y discriminar entre el coeficiente, la parte literal y la variable. Por ejemplo, en este caso, el coeficiente, ¿cuál es? Es menos 2, que es solamente esta. Ahí como no hay nada, sabemos que hay un por. La parte literal es una t, y la variable también es t, suponiendo que esa es t. En este caso, el coeficiente es 3. La parte literal va a ser w elevada a la quinta. Y la variable va a ser w o w, como le quieran decir. Acá tengo 20 por h elevado a la sexta.
Entonces el coeficiente va a ser 20. La parte literal va a ser h elevado a la sexta. Y la variable va a ser h. Aquí tengo menos 2 quintas p. El coeficiente va a ser menos 2 quintas. La parte literal va a ser p. Y la variable va a ser p. Y así puedo continuar con lo que sigue. Vamos con las operaciones con expresiones algebraicas. Cuando sumo o cuando resto, dice, solamente se operan entre sí las expresiones semejantes, es decir, las que poseen la misma parte literal, variable y exponente. Que esto, ojo, porque uno de los chicos que presentó la guía hoy había tenido justamente un inconveniente con esto. Si yo veo que está, por ejemplo, W o W como W, como le queramos decir, elevada a la cuarta potencia, no la puedo mezclar con esta que está elevada a la segunda potencia. Sí la puedo juntar con el menos 7, entonces va a ser 2 menos 7, me va a quedar menos 5, W elevado a la cuarta potencia. Y este que está acá no lo toco, ese quedó ahí, no se puede mezclar con el otro. Eso es lo que, por eso hice tanto hincapié en la guía anterior con el principio de homogeneidad. Esto es lo que nos ayuda al principio de homogeneidad, ¿se acuerdan? Como que dicho en criollo era que no mezclábamos peras con manzanas, digámoslo así. Entonces en esto se aplica igual. En este caso, en caso de que no se pueda realizar la operación, se deja expresado de la misma manera. Por ejemplo, acá tengo 5p elevado a la séptima más 4p elevado a la segunda potencia. Y ahí ya no se puede hacer más nada, no se puede mezclar. Cuando multiplico o divido, vamos a tener distintos casos. Los coeficientes se multiplican o dividen entre sí, y si las partes literales de la misma variable se aplican las propiedades de potenciación. Si no tienen, si no la tienen, se deja expresado como producto de cocientes. Por ejemplo, vemos que tenemos acá menos 2 por t elevado a la cuarta potencia multiplicado por menos 5t elevado al cuadrado. Eso nos da 10t elevado a la sexta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una multiplicación y tenemos la misma base, por ejemplo en este caso tenemos t, esas t se pueden juntar y si están multiplicando, como bien decía antes, se van a sumar. Entonces va a ser 4 más 2 me va a dar 6. Y bueno, obviamente los números si se multiplican 2 por 5, menos 2 por menos 5 me va a dar 10. Los exponentes se suman porque hay multiplicación y tienen la misma base, t. Bueno, es lo que acabo de expresar. En este caso acá vemos una división. Cuando hay una división lo que va a pasar es que se van a restar. Por ejemplo, t elevado a la séptima y t elevado a la quinta va a ser 7 menos 5. Entonces eso me va a quedar directamente t elevado a la quinta. Porque 7 menos 2 va a ser 5. Y 8 dividido en menos 4 va a ser menos 2. El siguiente dice, cuando la división no da como resultado entero, lo dejo expresado como fracción. Entonces, directamente, por ejemplo, 8 dividido en menos 3, sabemos que es menos 8 tercios. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué más? Este dice, se multiplican los números entre sí y las partes literales quedan expresadas como producto. Entonces tengo 2 por t elevado a la séptima por menos 4w elevado al cuadrado. Eso me va a dar igual a menos 8t elevado a la séptima por w al cuadrado. Y por último aquí tengo, bueno, se hacen el cociente entre dos coeficientes y se deja expresado el cociente entre las partes literales. Entonces tengo 2 por t elevado a la séptima dividido en menos 2 por w elevado al cuadrado. Entonces esto me va a quedar menos 1t elevado a la séptima sobre w al cuadrado. O sea, el t con el w no se van a juntar.
Y lo otro que tengo que tener en cuenta es cuando potencio o cuando radico. Por ejemplo, cuando tengo esta propiedad que se va a llamar potencia de potencia, si yo tengo una potencia que se le aplica con otra potencia, entonces se van a multiplicar entre sí. Entonces ahí te va a quedar Q elevado a la sexta. Hay otra cuestión también, es que la potencia es distributiva respecto a la multiplicación y la división, no así de la suma y la resta. Y así como la potencia se distribuye, la raíz también se va a distribuir. Porque justamente la raíz, como vemos acá en el caso de la propiedad, la raíz no es más que una potencia, pero es fraccionaria. Por ejemplo, cuando tenemos la raíz enésima de un número elevado a la m, ese número elevado a la m, ese número elevado a la potencia quiere decir es m, y está dividido en n. N, que es el índice de la raíz, en realidad es el denominador de esa potencia fraccionaria. Estos son algunos ejercicios que están también en la guía. Por ejemplo, esto dice reducir a la mínima expresión. Acá tengo a por a. A por a es lo mismo que decir a al cuadrado. M más m es lo mismo que decir 2m. Si tengo r menos r, estoy restando a un número o a una letra la misma variable. Entonces en este caso va a ser 0. Si tengo t dividido en t, acá tengo dos opciones: o la simplifico, o ya me doy cuenta también que si estamos dividiendo una variable en la misma variable, esto directamente me queda 1. Acá tengo 5e menos 3e. En este caso voy a tener 2e. Acá tengo 6b por 2b al cuadrado. Entonces 6 por 2, 12. Eso junto a los números. Y las letras tengo b por b al cuadrado. Como estamos multiplicando, se van a sumar los exponentes. Y esto me queda b al cubo. Y así, bueno, puedo seguir con los siguientes. En este dice colocar verdaderos falsos según corresponda. Acá tengo 2x más 3x más x es igual a 5. Y esto sería falso. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo sumo 2 más 3 ya me da 5, más x ya sería 6x. Y aquí me dice que es igual a 5x, lo cual no es así. Si tengo x menos x, esto dice que es igual a 1. Y ya sé que también es falso, porque si yo le estoy restando a una variable la misma variable, eso me tiene que dar 0. Ahí tengo 0 por x. 0 por x es igual a 0. Eso está bien, porque justamente cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0 justamente. Si tengo 2x al cuadrado más 3x al cuadrado, me da 5x a la cuarta. Aquí esto es falso. ¿Por qué es falso? El número 5 sí estaría bien, supongamos, pero sería 5x al cuadrado, no a la cuarta potencia. Las potencias no se van a sumar, se van a conservar. Y así, bueno, puedo continuar con los que siguen. Cuando dice operar con las siguientes expresiones algebraicas y reducirlas a la mínima expresión. Dice 3x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado menos 5x. Y aquí ojo, porque hubieron varios chicos que presentaron la guía hoy y tuvieron inconvenientes con eso. Dice 3x al cuadrado, hasta ahí lo dejamos, pero en esto ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar distributiva. Entonces me va a quedar, por ejemplo, 3 por x al cuadrado, supongamos que es al cuadrado, menos 2 por x al cuadrado más 10. ¿Y ahí quedó mínima expresión? Todavía no, porque tengo 3x al cuadrado menos 2 por x, lo puedo juntar. Entonces 3 menos 2 me va a quedar 1. El 1, como no se va a colocar, va a ser directamente x al cuadrado más 10. Y así, por ejemplo, hacemos el punto A. Los demás puntos van a ser iguales. En este caso hay que aplicar distributiva de este respecto de este y este con este y este. Acá también hay que aplicar distributiva y vamos operando de la misma manera. En este caso igual, como les decía en el punto aquel.
Primero vamos a aplicar esta distributiva y después aplicamos esta distributiva. Y luego empezamos a operar juntando las variables que se pueden juntar justamente como ya vimos con el principio de homogeneidad. Estos son otros de los puntos que me preguntaron los chicos que tienen que rendir hoy. Que dice, calculen la cantidad de baldosas de la pared de una cocina que tiene forma cuadrada, sabiendo que cada columna y cada fila tienen 20 baldosas. Entonces, acá lo que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, le voy a llamar a las filas, les voy a llamar, o bueno, mejor dicho, a las columnas le voy a llamar X. Entonces, X van a ser 20 baldosas. Y a las filas les voy a llamar Y. Y van a ser 20 baldosas también. Como yo sé que es cuadrada, como esto es cuadrado, voy a hacer un dibujito como cuadrado. Entonces, y aquí hago las flechitas. Entonces, X es igual a Y, que de hecho ya lo sé por esto. Pero, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? ¿Qué me dicen? Calcule la cantidad de baldosas para una pared de la cocina. Entonces, ¿cuál es la cantidad de baldosas que van a entrar en esa pared? Tengo que calcular la superficie. ¿Cómo calculo la superficie? La superficie, supongamos que eso es superficie, va a ser igual a lado por lado. O sea, X por X. Porque ya dijimos que X es lo mismo que Y. Entonces, va a ser X por X, que va a ser igual a X al cuadrado. Entonces la superficie va a ser igual a 20 elevado al cuadrado. Y si hago 20 elevado al cuadrado van a ser 400 baldosas. Y ahí ya voy a tener la cantidad. Después vamos al D, que también fue un problema que me habían preguntado de esta guía, que de hecho justamente es algo similar hasta en números. Dicen, un arquitecto proyecta un galpón cuadrado de 400 metros cuadrados de superficie en un establecimiento industrial. Al cliente le parece exagerado y decide que el lado mida la mitad. ¿Cuántos metros cuadrados tendrá el galpón? Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es que me dan justamente como dato, fíjense, la superficie, que es igual a 400 metros cuadrados. Entonces si me dicen que el lado mide la mitad, primero tengo que averiguar cuánto mide el lado. Entonces yo sé que la superficie es igual a... se calcula de esta manera, porque si es un cuadrado, ¿sí? Voy a hacer que la superficie es igual a X, que es el lado, al cuadrado. Por lo tanto, X va a ser igual a la raíz de la superficie. En este caso va a ser la raíz de 400 metros al cuadrado. Y esto me va a quedar ni más ni menos que justamente 20 metros. Ahora, esto como llegó justamente, acuérdense que las raíces distributivas respecto a la multiplicación. Voy a hacer la raíz de 400 y la raíz de metro cuadrado. Entonces, ese cuadrado se va a simplificar con la raíz posteriormente. Por las dudas, porque no comenté ese paso. Ahora bien, ¿cuál es la especificación? Me dicen justamente
que el lado mida la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 20? Va a ser, si yo divido esto en 2, x va a ser igual a 10 metros. Entonces, si yo ahora tengo que calcular nuevamente la superficie va a ser igual a x al cuadrado, que va a ser igual a 10 metros elevado al cuadrado. Y cuando calcule esa superficie ya me va a quedar que va a ser igual a 100 metros cuadrados. Que vemos que es sustancialmente distinto a los 400 metros cuadrados que teníamos antes. En cuanto a costo seguramente va a ser muy distinto. Pasamos a ecuaciones. Se denomina ecuación a toda igualdad en donde aparece por lo menos un valor desconocido llamado incógnita. Resolver una ecuación significa encontrar el o los valores que hacen verdadera la igualdad. Verificar una ecuación consiste en reemplazar el o los valores encontrados en ella para comprobar si la igualdad se cumple. El valor o los valores encontrados forman el conjunto solución. Entonces, fijémonos. Acá hay ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 3x más 5 es igual a 17. El número que verifica es 4. Entonces, el conjunto solución va a ser igual a 4. Si tengo x más 1 es igual a x, ningún número verifica. Porque justamente si yo a un número le sumo x y después x está de este lado, en ese caso x tendría que ser un número que no existe o x tendría que valer 0, para que por eso está este aquí, que esto después si se fijan va a ser el conjunto vacío. Porque si yo estoy diciendo que a x le sumo 1 y eso me da x, es como que no le estoy sumando nada. Y acá por ejemplo tengo x más x es igual a 2x. Entonces cualquier número real verifica esa ecuación. Porque cualquier número que le sumo, o sea, este número es para un conjunto sumamente amplio, o sea, todos los z. Porque justamente vemos que cualquier número que le suma a sí mismo es el doble de un número. Entonces ahí es donde voy a tener esto llamado el conjunto solución. Estos son algunos problemas que también me habían planteado en la guía que habían tenido inconvenientes. Por ejemplo, dice el punto A. Natalia dijo, la mitad de un número más 3 es igual a 39. ¿Cuál es dicho número? Entonces dice, la mitad de un número. Bueno, voy a colocar aquí A. La mitad de un número, entonces va a ser x dividido en 2. Más 3 es igual a 39. ¿Cuál es este número? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero espejo. Este 3 que está aquí sumando va a pasar restando. Entonces va a ser x sobre 2 es igual a 36. Porque bueno, ya le hice directamente 39 menos 3. Ahora va a ser x es igual a 36. Bueno. Bueno, sí, ya está. 36 por 2. Y aquí tengo x es igual a 74. Espera, por las dudas que me... hay 72. Sí, bueno, 72. Bien, vamos con... Eso me pasa por estar grabando en estas condiciones. El triple de la edad de Abril disminuida en 2 es 97 años. ¿Cuál es la edad de Abril?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? El triple de la edad de abril, entonces 3 por x disminuida en 2 menos 2 es igual a 97. ¿Cuál es la edad de abril? Bueno, aquí lo mismo, voy a empezar a despejar y ahí voy a obtener la ecuación. Vamos con el resultado. Con ecuaciones de primer grado. Para resolver ecuaciones con números enteros se aplican los mismos procedimientos que en las ecuaciones con naturales. Solo hay que prestar atención a algunas cuestiones. Por ejemplo, sabemos que tenemos que agrupar y cómo vamos a hacer el pasaje de términos. Pero vamos a hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, en este caso tengo 3 por x más 4 es igual a menos 3. Acá lo que tengo que hacer es aplicar distributiva. Entonces me va a quedar 3 por x más 3 por 4. Ahí tengo 12. Es igual a menos 3. Después acá, bueno, tengo 2 por x más 10 es igual a 28. Este va a ser más fácil. Paso el 10, me va a quedar 2x igual a 18. Después x es igual a 9 ya directamente, porque hace 18 dividido en 2. Y en esta, bueno, y esta también es fácil porque va a ser directamente este que está dividiendo, va a pasar multiplicando 32 por 8 por menos 8 y ahí la despejé. Ecuaciones con potencias y raíces. Acá lo que tenemos que tener en cuenta nuevamente son las propiedades de la potenciación y la radicación. Y esto, bueno, es lo que expliqué un poco en clase también, que es cuando vemos lo de las raíces de un número positivo. Bueno, voy a volver por las dudas para los que no estuvieran. Dice, para resolver ecuaciones donde la incógnita esté elevada a diferentes potencias o afectada por alguna raíz, se debe tener en cuenta las siguientes propiedades. Si la incógnita tiene un exponente par, la ecuación tendrá dos soluciones. Recordemos algunas cuestiones ya vistas. El módulo o valor absoluto de un número es la distancia que éste conserva respecto de cero. Así, por ejemplo, si queremos determinar qué valor tendrá como módulo 8, podemos plantear la siguiente ecuación. El valor absoluto de un número es igual a 8, lo cual posee dos soluciones. Sabemos que el valor absoluto puede ser o 8 o también puede venir del menos 8. Entonces existe una fórmula de definir el módulo y es de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado. Sabemos que este se va a simplificar con este, pero también esto implica que es el valor absoluto. Porque así como habíamos hablado antes en las propiedades incluso de la potenciación y la radicación, cuando hay un número que está elevado a un exponente par, siempre el resultado es positivo. Y si un número está elevado a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. ¿Y por qué se da esto? Veamos un ejemplo. Bueno, este es el que les comentaba. Tengo la raíz de menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, si simplificamos la raíz con la potencia, llegamos a este resultado, que es lo que había dicho antes. Pero, por ejemplo, si yo aplico este menos 5 elevado al cuadrado, esto lo resuelvo directamente, me va a quedar la raíz de 25 y eso es igual a 5. Entonces, si resolvemos la potencia y luego aplicamos la raíz, llegamos a otra solución. La opción correcta es la segunda, pero para que se verifique la igualdad, basta con colocar estas barras, que es decir que tienen valor absoluto. Y lo que está entre las barras de valor absoluto siempre va a ser un resultado positivo. Bien, hasta siempre consideramos eso con el valor absoluto. Vamos a algunos ejemplos que les comentaba. Aquí, bueno, algunas consideraciones. Si la incógnita tiene un exponente impar, la ecuación tendrá una solución. Si la incógnita está afectada por la raíz, esta pasará al otro miembro como potencia, que es lo que ya hemos visto de cuando se despeja. Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando y sí, multiplicando, dividiendo y este es el otro pasaje. Si está como raíz pasa como potencia
y si está como potencia pasa como raíz. Acá nos hablan del conjunto solución. También lo que tenemos que hacer es hallar el conjunto solución de esta ecuación, que simplemente despejando, por ejemplo en este vamos a pasar el 5 va a pasar restando y luego aplicamos la raíz, y una vez que aplicamos la raíz vamos a encontrar el conjunto solución como está planteado en estos problemas. Por ejemplo, x al cubo es igual a 125, aplico la raíz, paso y me va a quedar que es x igual a 5. Eso va a ser el conjunto de solución. Vamos a estos otros problemas que también me comentaron que habían tenido inconveniente. Plantear y resolver los siguientes problemas. A. Cuando la mamá de Natalia le preguntó qué nota se había sacado en la evaluación de matemática, él les contestó: si a la nota que me saqué le sumo el número siguiente y a este resultado lo duplico, logré un 10. ¿Qué nota se sacó Natalia? Entonces vayamos a ver y analizar. Dice, cuando la mamá de Natalia le preguntó qué nota se había sacado, le contestó: si a la nota que le saqué le sumo el número siguiente, entonces vamos a ver, la nota que me saqué es X, porque no la conocemos. Ahora yo a esa nota le voy a sumar el número siguiente, que va a ser X más 1. Y dice, y a ese resultado lo duplico, o sea, a todo esto, y aquí voy a colocar un corchete, a todo esto lo duplico, entonces me saqué un 10. Y ahí quedaría planteada la ecuación. De ahí más, bueno, no creo que tengan grandes inconvenientes porque va a ser directamente el despeje de la ecuación. Si vamos al punto B, quiero ver por las dudas si no había algo que se me había pasado. No, sí, está. Bien, vamos al punto B. En el punto B vamos a ver que dice: Sabrina, Jimena y Paula cumplen años el mismo día, pero nacieron en 3 años consecutivos. Estefanía decidió festejarse sus cumpleaños y hacer una torta para cada una. Para ello, tuvo que comprar 63 velitas. ¿Cuántos años cumplen cada una? Entonces, si vemos que son 3 amigas y nacen el mismo día, pero entre años consecutivos, entonces vamos a ver. Una va a tener una edad que es X, que vamos a decir que esta es, por ejemplo, Sabrina. Bueno, supongamos que es una llave. Sabrina va a ser X, más la que le sigue es X más 1. Esto va a ser justamente Jimena. Y a la que le sigue, que viene después, es Paula. Paula va a ser X más 2. Bueno, esta es Paula. Y eso en total es la cantidad, la edad que tienen. ¿Cuánto va a ser? 63. Entonces, bueno, de aquí lo que voy a hacer es... sé que los puedo sumar todos. Entonces, ¿cuántas X voy a tener acá? Voy a tener 3X. Esto lo voy a resolver un poco más complejo. 3X va más 3 va a ser igual a 63. Después tengo que 3X es igual a 63 menos 3. X es igual a 60 dividido en 3. Y por último tengo que X es igual a 20. Y ese sería el resultado de la edad de X. X es Sabrina. Ahora, ¿cuántos años tiene Jimena? Tiene 21, porque es X más 1.
¿Y cuántos años tiene Paula? Va a ser 22, porque va a ser justamente x más 2. Y así lo vamos a ir resolviendo. Pasamos a inecuaciones. Las inecuaciones, una inecuación dice es una desigualdad en donde hay por lo menos un valor desconocido. Las inecuaciones se resuelven como las ecuaciones, salvo en el caso que se multiplique o divida por un número negativo. En dicho caso cambia el sentido de la desigualdad. Las desigualdades se representan con los siguientes símbolos: menor, menor igual, mayor y mayor o igual. Acá tenemos un ejemplo. Dice 2x más 5 es mayor a x menos 2. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es igual que una ecuación. Entonces vamos a pasar para un lado de los números, para el otro lado las incógnitas. Entonces tenemos 2x, este x va a pasar restando y este que está sumando pasa restando para allá. Y me va a quedar x mayor que 7. Y acá tengo una para hacer la resolución gráfica. X es mayor que 7. Cuando es mayor coloco un paréntesis. Y ahí empiezo a pintar hasta el infinito. Entonces el conjunto de solución va a ser desde 7 hasta infinito. El paréntesis se va a utilizar cuando se usa mayor o menor e indica que empieza desde ahí. Pero cuando hay un mayor o un menor igual, se va a utilizar directamente un corchete, como lo veremos acá. Y eso implica que va a abarcar todo el número, desde 7. Entonces veamos otro ejemplo. Menos 2x más 4 es mayor o igual a 8. Entonces menos 2x es mayor o igual que 8 menos 4, que es este que está acá, paso restando. Y ahora ¿qué hago? Este menos 2 que pasa dividiendo. Pero como pasa dividiendo todo con ese negativo, entonces el signo se va a invertir. Entonces me va a quedar x es menor o igual a 4 dividido en menos 2. O sea, x es menor o igual a menos 2. Y aquí es donde podemos ver que tenemos un paréntesis y un corchete. ¿Por qué hay un corchete? Es lo que les decía, que es cuando toca el número. Entonces aquí voy a colocar un corchete en esto. Lo voy a pintar. Suponiendo que esto está pintado. Y ahí queda. Desde el menos infinito hasta menos 2. Bien, bueno, esto es lo que les comentaba. Cuando tengo mayor o menor, utilizo paréntesis. Y cuando tengo menor igual o mayor igual, utilizo corchetes. Dice, escribir con desigualdades los siguientes enunciados. Realizar la verificación con 4 números. X vale a lo sumo 10. Entonces, por ejemplo, en A dice X, que este también lo coloco aquí porque me lo han preguntado. X vale a lo sumo 10. X es menor o igual a 10. El B dice X vale por lo menos 10. Entonces va a ser X es mayor o igual a 10. El H dice X es un número no negativo. Entonces si es no negativo significa que es positivo. ¿Cómo se llama? X es mayor que 0. Y dice la mitad de un número es menor que menos 8. La mitad de un número, o sea, va a ser X dividido en 2. Es menor que menos 8. Y así son los planteos que tienen que hacer. Plantear y resolver los siguientes problemas. ¿Qué números enteros negativos verifican x más 2 es menor que 8? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, A. Tengo números enteros negativos verifican x más 2 es mayor que menos 8. Entonces aquí voy a colocar x es mayor a menos 8
menos 2. X es mayor que menos 10. Y ahí ya tengo ese resultado. Bueno, acuérdense, como por eso puse esto aquí, estamos aproximadamente en la mitad de la clase. Es un buen momento para tomar agua. Y también es como agregué una pequeña rutina de estiramiento para hacer. Así pueden tomarse su tiempo. Ustedes ya que están ahí pueden poner pausa y hacerlo un poco más cómodamente. Vamos a pasar con la regla de 3. Este procedimiento operativo resulta de comparar dos o más magnitudes proporcionales. Nosotros vamos a hablar solamente de la regla de 3 simple y directa, en el que lo que de vuelta tenemos que considerar es el principio de homogeneidad. Lo que está en una misma columna están en la misma unidad. Por ejemplo, si aquí hay distancias y aquí hay tiempos, como podemos ver en el movimiento rectilíneo uniforme, estas distancias tienen que estar en la misma unidad, por ejemplo en kilómetros, en metros, en centímetros, pero no puede estar una distancia en kilómetros y la otra en metros, por ejemplo. Tenemos que pasar todo a una misma unidad. Entonces, si vamos a hacer después, para averiguar X, tenemos que hacer el C por B y eso va a ir dividido en A, como bien vemos aquí en la fórmula. Por ejemplo, acá dice, si 2 kilogramos de pera me cuestan 1,5 euros, ¿cuánto me cuestan 5 kilogramos? Entonces, si tengo 2 kilogramos me cuestan 1,5, 5 kilogramos, ¿cuánto va a ser? Obviamente, mientras más kilogramos, más euros. Entonces, aquí aplica la fórmula y le salen 3,75. Esto en serio que cuando van al supermercado o cuando vayan a comprar, es algo que lo van a aplicar muchísimo en la vida, la regla de 3. Porcentaje. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción de 100 partes iguales. O sea, si yo tuviera algo y lo dividiera en 100 partes, ¿qué tanto me tocaría? Se utiliza para establecer relaciones entre dos cantidades y se establece colocando el símbolo porcentaje. Que se debe escribir después de un número al que se refiere, dejando un espacio de separación. Calcular el porcentaje es sencillo e incluso hay varias maneras. ¿Cómo lo calculamos? Si queremos resolver ejercicios de porcentajes y no sabemos cómo hacerlos, te proponemos los siguientes pasos. En primer lugar, es que tanto por ciento. En tanto por ciento hay un llamado porcentaje de cantidad correspondiente a dividir esa cantidad en 100 y luego quedarnos con esa parte correspondiente. Lo veremos mejor en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, dice, calculamos porcentaje de una cantidad. Si queremos sacar el 15% de 60, hacemos 15 dividido en 100 por 60. Bien, esa es una manera. Y la otra manera es como decir con una regla de 3. Si 60 es el 100%, el 15% ¿cuánto va a ser? Y voy aplicando 15 por 60 dividido en 100, que es lo mismo, pero es como para que vean que hay distintas formas de hacer. Por ejemplo, hay otros planteos que es para que lo vean más claro. Por ejemplo, el 12% de 150 va a ser 12 sobre 100 por 150 y me da 18. El 35% de 1200, 35 dividido en 100 por 1200. Entonces ahí me va a quedar 420. Bien. Y también hay cálculo de porcentaje de la proporción. Por ejemplo, dice que se nos puede plantear lo contrario. Como en vez de calcular un porcentaje, decir cuánto es ese porcentaje que estás representando. Por ejemplo, si yo digo que de los 150 alumnos que hay que estudian física en los cuartos años de laburo, hay 120 que han aprobado, ¿cuántos hay entonces en porcentaje? Y tengo que hacer 120 por 100 dividido en 150 y ahí me va a dar
la cantidad. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, directamente ahí. Acá les dejo estos códigos donde ustedes pueden descargar la calculadora, una calculadora de porcentaje y una aplicación que les pueden ser de mucha utilidad. Vamos a hablar del teorema de Pitágoras. También en la guía van a ver como anexo que tienen para leer sobre Pitágoras, el que quiera profundizar un poco más en la historia. En cuanto al teorema de Pitágoras, se va a aplicar siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, que significa que tiene un ángulo de 90 grados. El lado que es opuesto al ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Y esta hipotenusa, la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, como si bien se puede ver aquí. Un cateto elevado al cuadrado más otro cateto elevado al cuadrado me da igual a la hipotenusa al cuadrado. Y así aquí vemos un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 90 grados que es este, y acá tenemos la hipotenusa que vale 15 y un cateto que vale 9. Y tengo que averiguar el otro cateto. Entonces sé que 15 al cuadrado más 9 al cuadrado va a ser igual a 9 al cuadrado más x al cuadrado. Entonces empiezo a aplicar y voy despejando la x. Trigonometría. En física encontramos muy frecuentemente los radianes, que es una unidad del sistema internacional, como medida de ángulos planos. Es especialmente útil cuando medimos ángulos de circunferencias de arco y también cuando se utilizan otras figuras. Bueno, los radianes lo que tienen que tener en cuenta es que eso sí tenganlo muy presente en la calculadora. Cuando vamos a operar con ángulos, si la calculadora está en radianes o está en ángulos, porque eso puede ser algo que determine el resultado de un examen. Un ángulo de un radian corresponde a un arco de circunferencia cuya longitud es su radio. La circunferencia completa corresponde a 2pi. Aquí pueden ver cómo van avanzando la circunferencia. Por ejemplo, pi radianes significa que es 180 grados. 2pi radianes es 360 grados. Y pi sobre 2 va a ser 90 grados. Esta hay una tabla donde lo pueden ver. Bueno, por ejemplo, un cuarto pi son 45 grados. Pi es 180. 2pi, como les decía, 360. Pi sobre 2 va a ser 90. Y así. Bueno, estas son algunas equivalencias. Por ejemplo, 2pi radianes, como decía, es 360 grados o una revolución. Un grado es aproximadamente 0,175 radianes. Y un radian es aproximadamente 360 grados dividido en 2pi, que es un aproximado de 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos. ¿Cómo vamos a convertir, que este es el último punto de la guía, entre grados y radianes? Para pasar de grados a radianes vamos a multiplicar por pi y dividir en 180. Y para pasar de radianes a grados vamos a multiplicar por 180 y dividir en pi. Acá tienen también la circunferencia trigonométrica, donde pueden ver una equivalencia entre grados y radianes. Por ejemplo, acá 90 grados, ven que dicen pi sobre 2. Y acá donde dice pi, van a ver que está el 180 grados. Y a su vez pueden ver las funciones trigonométricas, cómo van habiendo correspondencia entre positivos y negativos. Hablando de funciones trigonométricas, acá tenemos las fórmulas. Seno, coseno, tangente. Que está la fórmula, si no se la han aprendido, sé que la están viendo en matemática, es el SOHCAHTOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente va a ser opuesto sobre adyacente. Y estas son las expresiones de la circunferencia trigonométrica, que tenemos como radio la unidad. Cuando hago la línea proyectada, ahí voy a poder identificar cuál es el seno, que el seno va a estar vinculado con justamente el opuesto al ángulo. El coseno va a ser el adyacente y la tangente vemos que es donde toca la circunferencia por el lado exterior, que va a relacionar justamente el cateto opuesto y el cateto adyacente.
Y acá tenemos una tabla donde tenemos los valores principales. Como les decía, vamos a ver la primera. Para 0 grados, la conversión con radianes va a ser 0. 45 grados va a ser pi sobre 4, 90 grados va a ser pi sobre 2 y 180 grados va a ser pi. Son de los valores más comunes que podemos ver. Ahora sí, a practicar. Tenemos bastante para entretenernos con esta guía, así que los chicos ya del grupo 1 les ha ido bastante bien. Espero que a los demás grupos también les vaya bien. Y acuérdense el procedimiento sugerido. Primero es tomar conciencia y extraer todos los datos incógnitas que nos presentan los problemas. Siguiente es la aplicación de la estrategia y por último la verificación. Ahora sí les dejo algo que también me habían consultado y me habían dicho para ver, y es justamente cómo resolver cualquier problema de física. Cuáles son los tips, digamos. Primero, calmarse, porque sí he notado que podría ir una determinada ansiedad y creo que eso también puede llegar a jugar en contra. Lo siguiente es leer el problema una vez y otra vez y más veces, las veces que sea necesario, para justamente, como vimos en el paso anterior, tomar conciencia del problema. Ahí vamos a dibujar el diagrama y hacer una lista de todas las variables que nos den, colocándolas en un lado del diagrama. Esto del diagrama es lo que vimos también en la guía anterior, que era lo de hacer los modelos. Buscamos las variables desconocidas. Escribimos la fórmula que creas que es aplicable al problema. Y por último vamos a escoger la fórmula correcta, que es como justamente esta mañana estuvimos viendo un ejemplo así con las fórmulas trigonométricas, que ahí también es fácil darnos cuenta porque vamos a ver si tenemos seno, si tenemos por ejemplo el cateto opuesto y el ángulo, voy a utilizar el seno. Si tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto, voy a utilizar la tangente, por ejemplo. Con los datos y las incógnitas que me van dando, ya me doy cuenta qué fórmula puedo aplicar. Y por último, justamente resolvemos esa ecuación. Advertencia: la física, y también ya que está incluida la química, no son materias fáciles. Así que no se estresen mucho si no pueden resolver un problema así como de uno. Y si tu maestro te pide que dibujes un diagrama, asegúrate que sea lo que estás escribiendo. Como por ejemplo esta mañana que estuvimos viendo unos diagramas y cómo representar lo más fidedigno a la realidad. También esto es importante revisar el modo de la calculadora y los datos ingresados. La calculadora en sí no se equivoca. El que se equivoca por ahí es el dedo que uno mete. Entonces, bueno, consejos. Se dice que el material es como una pirámide. La nueva información se basa en la información anterior. Podríamos decir un poco más de este dicho de que el material del que está establecido como una pirámide hecha de viñas. La información se basa en otra y se va entretejiendo. No veas cada tema como un bloque aislado. Cada uno se mezcla con otro para ir creciendo en un tema completo. O sea, intenta describir primero el problema, y muchas personas afirman que si dejan un problema difícil por un tiempo y luego regresan después, se dan cuenta que regresaron con una nueva perspectiva y a veces pueden encontrar una respuesta fácilmente. Esto es como la vida misma. Cuando hay algo que creemos que no lo podemos solucionar, bueno, podemos tomar un poco de distancia y tal vez lo vemos con una perspectiva distinta. Bueno, si estás en un examen, por ejemplo, esto de masticar chicles y demás, sirve por una cuestión, esto es una especie de biohacking, como cuando estás masticando el cerebro no asocia con el miedo con la comida. Entonces, si estás comiendo no puedes tener miedo. Entonces, si mastican un chicle se les puede pasar. Si un problema les hace muy difícil, intenten hacer otros problemas más fácil y eso también les va a ayudar a mantener más confianza y justamente como dice aquí la actitud positiva. Bien, y lo otro es entender justamente cómo vamos a aplicar las herramientas matemáticas. También las variables que podemos tener y y acuérdense justamente esto que habla de la ayuda.
pueden aplicar en el grupo. En el grupo pueden, ya creo que lo he dicho un montón de veces, la sinergia aprovechen que pueden generar y cómo pueden ayudarse entre sí. Ahora, ¿quieren acordarse de todo esto que hemos estado hablando? Bueno, la forma de tener muy presente esto va a ser viviéndolo. Justamente como, por ejemplo, puede pasar que colocan una plantita y de pronto es como que hace un gran jardín y demás, pero después es como que se olvidan y lo dejan. Y una vez que se olvidan dicen, uy, ¿qué pasó? Y es como, justamente como esto de lo que no se usa se va, entonces algo como eso pasa. O capaz que viene una gran experiencia, un gran viaje y demás, después es como que con el tiempo eso se va olvidando. ¿Y qué es lo que sucede? Está un monstruo llamado Olvidator. Olvidator es un monstruo que hace que nos olvidemos de las cosas más importantes de la vida. No es como... es como que viene y desaparece eso que creemos que es necesario. Y hay una pirámide que quiero comentar porque es ad hoc a esto, en el que ven, por ejemplo, cuando uno escucha una conferencia se acuerda el 5% de lo que uno escucha, cuando uno lo lee se acuerda el 10%, cuando es un material audiovisual se acuerda el 20%, y así uno va viendo cómo va aumentando la pirámide. Y bueno, hay distintas pirámides con estos porcentajes, pero saben que es falso. O sea, lo que es falso es justamente estos porcentajes que se le asignan a cada uno. Están basados en realidad en este cono de la experiencia de Edgar Dale. Este cono sí es verídico, desde la experiencia directa, que es lo que más uno aprende, hasta, digamos, las simbologías orales o visuales, que es un aprendizaje menor. Pero sí es verdad que Edgar Dale no especificó justamente puntualmente cuánto varía cada uno, pero sí claramente cómo va aumentando y mejorando la experiencia del aprendizaje con verse involucrado. Pero bueno, esta es la forma de vencer al Vidator, de sacar este monstruo, justamente colocar todo el esmero posible y vivir la experiencia al máximo. Justamente, como les decía, como salía ante la experiencia directa, enseñar a otros, enseñarse entre ustedes y apoyarse como compañeros es algo que les puede servir bastante. Y así pueden seguir citando esa materia y aprobarla de la mejor manera posible. Como les decía, enseñar a otros es aprender 2 veces. Y también hay otra frase que me gusta del curso de milagros que dice, lo que enseñas es lo que aprenderás. Recuerda, siempre que enseñas, siempre enseñas lo que crees. Y también ya que está Confucio, que dice, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Seguramente hay muchos conceptos que habrán visto ahora en la presentación, que lo habrán entendido de alguna manera, pero cuando se sientan a hacer la práctica posiblemente tengan algún inconveniente. Así que aprovechen, pónganse con la práctica lo antes posible. Y si tienen alguna duda, pueden consultar por el grupo. Podemos hacer este breve análisis de cómo nos sentimos en este momento, cómo han estado en la clase, cómo se sienten ahora. No necesariamente se tienen que sentir más felices o menos felices, es un ejercicio de autoobservación simplemente. Así que con eso llegamos hasta hoy. Muchísimas gracias y hasta acá estamos. Chao, chao.